Mi madre se ofreció a cuidar a mis hijos los fines de semana después de mi divorcio. Al principio pensé que era ayuda. Luego mis hijos empezaron a volver confundidos, diciendo que quizá deberían vivir con la abuela porque su madre y yo no éramos estables. Días después descubrí que mi madre estaba hablando con un abogado para pedir custodia de abuelos. Su ayuda nunca fue ayuda. Era una toma de control. Me llamo Daniel. Tenía 38 años cuando entendí que no toda ayuda familiar llega para sostenerte. A veces llega para colocarse encima de ti. Mi divorcio no fue una guerra. No voy a fingir que fue fácil. Ningún divorcio lo es cuando hay hijos pequeños, horarios escolares, mochilas, enfermedades, cumpleaños, pagos, cansancio y dos adultos intentando separar el dolor de pareja de la responsabilidad de ser padres. Pero Laura, mi exesposa, y yo habíamos prometido algo desde el principio. No usar a los niños como mensajeros. No hablar mal del otro delante de ellos. No convertir cada entrega en una batalla. No hacer que Lucas y Emma sintieran que amar a uno era traicionar al otro. Lucas tenía 8 años. Emma tenía 6. Eran sensibles, observadores y mucho más inteligentes de lo que los adultos a veces creen. Lucas preguntaba mucho. Emma guardaba cosas y las soltaba días después, como si hubiera estado masticando una frase hasta entender si le dolía. Cuando Laura y yo nos separamos, lo que más me preocupaba no era el reparto de muebles ni las conversaciones incómodas con familiares. Era la cara de mis hijos cuando entendieron que ya no dormiríamos todos bajo el mismo techo. La primera noche que Lucas se quedó conmigo después de la separación, me preguntó si mamá estaba enojada conmigo. Me senté a su lado. Mamá y yo estamos tristes por algunas cosas, pero no estamos en guerra. Entonces, ¿por qué no viven juntos? Porque a veces los adultos no funcionan bien como pareja, aunque quieran mucho a sus hijos. Emma estaba en la puerta, abrazando su peluche. Nosotros hicimos algo. Laura y yo habíamos practicado esa respuesta. La habíamos repetido incluso antes de que preguntaran. No, ustedes no hicieron nada. Esto es asunto de adultos. No sé si nos creyeron por completo. Los niños no entienden el divorcio con frases ordenadas. Lo entienden con rutinas repetidas, con adultos cumpliendo lo que prometen, con ver que nadie desaparece. Por eso me obsesioné con la estabilidad. Trabajaba, cocinaba como podía, revisaba tareas, coordinaba con Laura, iba a reuniones escolares, lavaba uniformes a medianoche y fingía más energía de la que tenía. Laura hacía lo mismo desde su casa. A veces discutíamos por horarios. A veces uno llegaba tarde. A veces había tensión. Pero ambos intentábamos regresar siempre a la misma idea. Los niños primero. Mi madre, Carmen, apareció como salvación en ese momento. Hijo, no puedes hacerlo todo solo. Déjame quedarme con los niños algunos fines de semana. Al principio no vi peligro. Vi descanso. Mi madre tenía 65 años, buena salud, una casa ordenada y mucho tiempo libre desde que se jubiló. Lucas y Emma la querían. Ella cocinaba sus comidas favoritas, recordaba cumpleaños. Les compraba pijamas y sabía contar historias familiares con una emoción que a ellos les encantaba. Además, yo estaba agotado. No lo decía en voz alta, pero lo estaba. Había fines de semana en que los niños estaban conmigo y yo sentía que mi cuerpo no llegaba a todo. Quería jugar, pero tenía compras. Quería cocinar bien, pero había ropa. Quería responder correos del trabajo, pero Emma quería ayuda con una tarea. Quería acostarme 5 minutos, pero Lucas quería hablar de una pelea en la escuela. Cuando mi madre se ofreció, quise creer que la familia estaba haciendo lo que debía hacer. Sostener. Solo algunos fines de semana, dije. No quiero que sientan que los estoy dejando. Mi madre sonrió como si yo estuviera exagerando. No los dejas. Soy su abuela. Lo sé. Después de un divorcio, la familia tiene que unirse. Esa frase sonó bien. Ahora me da miedo recordar cuánto me tranquilizó. También tienen tiempo con Laura, aclaré. No quiero que esto complique el calendario. Yo no quiero complicar nada. Solo ayudar. Mamá, Daniel, confía en mí. No estoy quitándote lugar. Estoy dándote aire. Y yo necesitaba aire. Acepté. El primer fin de semana fue perfecto. Demasiado perfecto, quizá. Mi madre mandó fotos de Lucas haciendo panqueques, Emma regando plantas, los dos viendo una película en pijama. Me escribió que estaban felices y que yo descansara. Yo dormí 6 horas seguidas por primera vez en semanas. Cuando los recogí el domingo, venían contentos. Lucas traía un dibujo. Emma venía con una trenza que mi madre le había hecho. Mi madre me entregó una bolsa con ropa limpia. Les preparé comida para mañana. Así no llegas corriendo. Sentí gratitud. Gracias, mamá. Para eso estamos las madres. Esa frase también sonó bien. El segundo fin de semana fue parecido. El tercero también. Mi madre empezó a convertirse en un puente. O eso creí. Cuando Laura tenía un turno extra o yo necesitaba trabajar un sábado, Carmen estaba disponible.
Tráemelos, hijo. Mamá, no quiero abusar. Abuso sería no dejarme ver a mis nietos. Yo sonreía, incómodo, y aceptaba. Laura al principio no se opuso. Si los niños están bien, me parece bien. Solo que no quiero que tu madre opine sobre nuestra separación delante de ellos. No lo hará. Daniel, hablaré con ella. No quiero pelear con tu madre. Nadie va a pelear. Yo estaba seguro. O quería estarlo. Las primeras señales fueron pequeñas. Lucas volvió un domingo preguntando si yo trabajaba mucho porque no sabía organizarme. Me quedé con una camiseta en la mano. ¿Por qué preguntas eso? Se encogió de hombros. No sé. Alguien te dijo eso. Abuela dijo que estabas muy cansado y que necesitabas a alguien que hiciera las cosas bien. Respiré despacio. La abuela se preocupa. Pero yo puedo cuidarlos. Sí, pero ella dice que en su casa todo está más tranquilo. No quise darle importancia. Los niños repiten frases sin entenderlas. Los adultos hablamos mal sin darnos cuenta. Tal vez mi madre había dicho algo torpe. Esa noche la llamé. Mamá, Lucas volvió diciendo que yo no sé organizarme. Ella se rió. Ay, hijo, los niños mezclan todo. Dijiste algo parecido. Dije que estabas cansado. Es verdad. Pero no quiero que ellos crean que no puedo cuidarlos. Daniel, por favor. No seas sensible. Solo me preocupo por ti. Cuida las palabras. Está bien, está bien. No sonó arrepentida. Sonó tolerante. Como si yo fuera un niño más. La siguiente señal vino por Emma. Estábamos preparando la mochila para casa de Laura cuando se quedó mirando sus zapatos. Mamá nos abandonó. Sentí que algo se me helaba por dentro. No, ¿por qué dices eso? Abuela dijo que a veces las mujeres rompen la familia porque quieren pensar en ellas. Dejé la mochila en el suelo. Emma, mírame. Levantó los ojos. Tu mamá no te abandonó. Tu mamá te ama. Vivir en casas distintas no significa abandonar. Pero abuela dijo que ella se fue. Tu mamá y yo decidimos separarnos. Los dos. Eso no es culpa tuya ni de ella sola. Emma se mordió el labio. No le digas a abuela que te dije. Ahí la preocupación dejó de ser pequeña. ¿Por qué no? Dijo que no quería problemas. La abracé. Ningún adulto debe pedirte que guardes secretos sobre cosas que te hacen sentir mal. No supe qué más decir sin asustarla. Esa noche llamé a Laura. Necesito contarte algo. Su voz cambió. Pasó algo con los niños. Emma preguntó si tú nos abandonaste. Hubo silencio. ¿Qué? Dijo que mi madre comentó que algunas mujeres rompen la familia. Laura no explotó. Eso me preocupó más. Lucas me preguntó ayer si un juez puede decidir que viva con alguien más. Me quedé quieto. ¿Un juez? Sí. Dijo que tu madre le comentó que los jueces escuchan a los niños cuando los adultos no pueden cuidarlos bien. Sentí un golpe en el pecho. No sabía eso. Daniel, ¿qué está pasando en casa de tu madre? Voy a hablar con ella. No, primero dime si esto viene de ella. Parece que sí. Prometimos no hablar mal del otro delante de los niños. Lo sé. Yo no soy perfecta, pero jamás les he dicho que tú no puedes cuidarlos. Lo sé. Entonces pon un límite. Lo haré. Colgamos tensos, pero no peleados. Eso era nuevo desde el divorcio. Normalmente una conversación así habría terminado con defensas, reproches, heridas viejas. Esa vez los dos entendimos que algo externo estaba entrando en nuestros hijos. Al día siguiente fui a ver a mi madre. No llevé a los niños. Ella abrió la puerta sonriendo. ¡Qué sorpresa! Necesito hablar contigo. Su sonrisa bajó un poco. ¿Sobre qué? Sobre lo que les dices a Lucas y Emma. Se cruzó de brazos antes de escucharme. Ya empezamos. Mamá, seguro Laura se quejó. Los niños están repitiendo frases que no son suyas. Los niños preguntan. Yo respondo. No les digas que Laura rompió la familia. No dije eso. Emma lo repitió. Emma es pequeña. No les digas que yo no puedo cuidarlos. Daniel, estás agotado. Eso no significa que no pueda ser padre. Yo no dije que no puedas. No les hables de jueces. Su cara cambió. Ahí lo vi. Una pausa muy breve. ¿Jueces? Lucas preguntó si un juez puede decidir dónde viven. Los niños oyen cosas. De ti. De la vida. De la televisión. De la escuela. Mamá, no me hables como si estuviera haciendo daño. Después de todo lo que hago por ti, vienes a reclamarme. No estoy reclamando que ayudes. Estoy reclamando que metas miedo. Miedo no. Realidad. ¿Qué realidad? Que tú trabajas demasiado. Laura está rehaciendo su vida, y esos niños necesitan estabilidad. Tienen estabilidad. Soltó una risa seca. 2 casas, calendarios, entregas, mochilas de un lado a otro. Eso llamas estabilidad. Llamo estabilidad a 2 padres intentando hacer lo correcto. Tú siempre defiendes a Laura. No la defiendo. Defiendo a mis hijos de escuchar cosas que no les corresponden. Mi madre me miró como si yo la hubiera traicionado. Yo soy su abuela. Sí,
No eres su madre. La frase la golpeó. Qué rápido olvidas quién te crió. No estoy hablando de mí. Claro que sí. Hablas de mí como si fuera una extraña. Hablo de límites. Los límites son para la gente que hace daño. Yo estoy ayudando. Esa conversación no resolvió nada. Mi madre prometió tener cuidado, pero lo dijo como quien concede algo absurdo para terminar una discusión. Yo salí con la sensación de haber tocado una puerta y escuchar algo detrás, algo que todavía no veía completo. Decidí suspender el siguiente fin de semana con ella. Le dije que los niños necesitaban rutina conmigo. Su respuesta fue inmediata. Esto viene de Laura. No, viene de mí. Claro, ella te manipula y tú ni cuenta te das. No respondí. Laura y yo acordamos observar. Empezamos a anotar frases. No interrogábamos a los niños. Solo escuchábamos cuando hablaban. Y las frases seguían apareciendo. Lucas volvió diciendo que la abuela creía que mamá salía mucho con sus amigas. Laura me escribió que solo había salido una vez con compañeras del trabajo, después de dejar a los niños conmigo. Emma dijo que la abuela aseguraba que, si vivían con ella, no tendrían que hacer maletas. Lucas dijo que la abuela pensaba que yo necesitaba una mujer en la casa porque los papás solo se equivocaban. Emma dijo que la abuela sí sabía peinarla bien todos los días. No eran comentarios aislados. Eran semillas. Semillas pequeñas, repetidas, colocadas en lugares sensibles. Papá está cansado. Mamá se fue. Abuela tiene orden. Abuela no cambia horarios. Abuela no pelea. Abuela sabe. Abuela puede. Papá y mamá intentan, pero no alcanzan. Una noche, Lucas se sentó conmigo después de cenar. Papá, si yo dijera que quiero vivir con abuela, te enojarías. Sentí que el aire se me iba. No reaccioné con miedo. Al menos no por fuera. No me enojaría contigo. Pero quiero entender por qué preguntas eso. Porque abuela dice que a veces los niños tienen que decir la verdad aunque los adultos se pongan tristes. ¿Y cuál sería tu verdad? Se encogió. No sé, Lucas, tú no tienes que escoger entre adultos. No tienes que resolver dónde vive nadie. No tienes que cuidar los sentimientos de la abuela, ni los míos, ni los de mamá. Pero abuela se pone triste cuando nos vamos. La tristeza de un adulto no es responsabilidad de un niño. Se quedó pensando. Ella dice que se queda sola. Lo siento por ella. Pero no puede hacerte sentir culpable por vivir con tus padres. Lucas bajó la mirada. Me gusta ir con ella. Pero después me siento raro. Eso fue suficiente. Al día siguiente llamé a Laura. Tenemos que cortar los fines de semana con mi madre. Estoy de acuerdo. No discutió. No aprovechó para decir que me lo había advertido. Solo respiró como si hubiera estado esperando que yo llegara a esa conclusión. Lucas está confundido, dije. Emma también. No quiero que piensen que su abuela es mala. No tenemos que decirles eso. Solo tenemos que protegerlos. Esa frase me sostuvo. Protegerlos. No ganar una pelea. No castigar a mi madre. No defender el orgullo de nadie. Protegerlos. Le escribí a mi madre. Por ahora los niños no irán fines de semana. Necesitamos estabilizar rutinas entre Laura y yo. Llamó de inmediato. No contesté porque estaba con los niños. Mandó mensajes. Decía que eso era culpa de Laura. Decía que yo no podía quitarle a sus nietos. Decía que los niños necesitaban su casa. Decía que un día iban a pedir vivir con ella y entonces yo iba a entender. Ese último mensaje me dejó quieto. No era una frase de abuela dolida. Era una frase de alguien esperando un resultado. Le respondí. No vuelvas a hablar de que los niños vivan contigo. No contestó. Por 2 días hubo silencio. Luego mi tía Beatriz me llamó. Daniel, tu madre está muy mal. Lo sé. Dice que no la dejas ver a los niños. No es eso. Dice que Laura te está controlando. Tía, los niños están repitiendo frases sobre jueces y custodia. Hubo una pausa. ¿Custodia? Sí. Daniel, tengo que decirte algo. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué? Tu madre me preguntó si conocía a algún abogado de familia. Me quedé sin voz. ¿Para qué? Dijo que quería informarse sobre derechos de abuelos. Que estaba preocupada por los niños. Sentí una rabia fría. No de gritar. No de romper. Fría. ¿Cuándo? Hace una semana. Yo pensé que era por visitas, no por quitarte nada. Dijo algo más. Mi tía dudó. Dijo que tal vez, si demostraba que ambos padres estaban inestables, podía pedir más tiempo. Daniel, yo no sabía que estaba hablando con los niños de eso. Cerré los ojos. Ambos padres inestables. Ahí estaba la frase. No era preocupación. Era estrategia. Esa noche fui a casa de mi madre sin avisar. No para gritar, para saber. Cuando llegué, ella se puso nerviosa. Había una carpeta sobre la mesa. La cerró apenas entré. ¿Qué haces aquí? Necesito que me digas la verdad. ¿Sobre qué? Estás hablando con un abogado para pedir custodia o derechos de abuela. Su cara se endureció. Estoy informándome.
Sobre quitarme a mis hijos. No los estoy quitando. Estoy protegiéndolos. La frase me atravesó. ¿De quién? De la inestabilidad. Nuestra. Daniel, no puedes negar que tu vida está desordenada. Estoy divorciado, no soy peligroso. Trabajas demasiado. Trabajo para mantenerlos. Laura los cambia de casa como maletas. Tenemos un acuerdo. Los niños están confundidos. ¿Por qué tú los estás confundiendo? Golpeó la mesa con la mano. Yo soy la única que les da calma. No, les das culpa. No sabes lo que dicen cuando están conmigo. Sé lo que repiten cuando vuelven. Porque conmigo pueden hablar. No, porque contigo sienten que deben elegir. La carpeta seguía bajo su mano. Muéstrame eso. No, mamá, es privado. Privado. Habla de mis hijos. También son mis nietos. No son tus hijos. Su mirada se llenó de algo que nunca había visto tan claro. No era solo dolor. Era posesión. Yo te crié. Sé cuidar niños. No estamos hablando de mi infancia. Tú estás cometiendo errores. Todos los padres cometemos errores. Laura no merece tenerlos tanto tiempo. No vas a usar mi divorcio para atacar a su madre. Ahora ella es más importante que yo. Mis hijos son más importantes que las dos. Se quedó callada. ¿Qué le dijiste al abogado? No respondió. Tomé mi teléfono. Entonces lo hablaremos con mi abogado y con Laura. Ahí cambió. ¿Vas a poner a esa mujer contra mí? No, tú ya intentaste poner a mis hijos contra nosotros. Yo solo quiero ayudar. Miré la carpeta. Miré sus mensajes. Recordé a Lucas preguntando si debía decir la verdad. Recordé a Emma preguntando si su madre abandonó la familia. Recordé la frase de mi tía. Ambos padres inestables. No, esto no es ayuda. Mi madre empezó a llorar. Después de todo lo que hago por ti. Antes esa frase me habría doblado. Esa noche no. Te pedí ayuda para cuidar a mis hijos algunos fines de semana. No para construir un caso contra sus padres. Te vas a arrepentir. Quizá, pero no me voy a quedar quieto. Salí de allí con el cuerpo temblando. En el coche llamé a Laura. Contestó al segundo tono. ¿Qué pasó? Mi voz salió baja. Tenemos un problema serio. ¿Qué hizo? Mi madre está hablando con un abogado. Quiere demostrar que los dos somos inestables para pedir más tiempo o custodia de abuelos. Laura no habló durante varios segundos. Sabía que algo estaba mal. Necesitamos actuar juntos. Sí, fue la primera vez desde el divorcio que no había ningún pero. No había reproches. No había defensa. No había pasado. Solo nuestros hijos. Esa noche miré los mensajes, las frases que mis hijos repetían y la captura que mi tía me envió, donde mi madre preguntaba por un abogado de familia y por lo que necesitaba para demostrar inestabilidad de ambos padres. Sentí una rabia fría. No estaba ayudándome a cuidar a mis hijos. Estaba entrenándolos para creer que necesitaban ser rescatados de nosotros. Cuando llamé a Laura y le dije que mi madre estaba consultando con un abogado para demostrar que ambos éramos inestables, dejé de verla como mi exesposa por un momento. La vi como la madre de mis hijos. Y ella dejó de hablarme como la mujer que se había divorciado de mí. Me habló como alguien que entendía que Lucas y Emma estaban en medio de algo mucho más peligroso que nuestras discusiones. Daniel, tenemos que movernos rápido. No hubo reproche. No hubo vieja pelea. Solo urgencia. Lo sé. Tienes pruebas. Miré la carpeta que había empezado a armar sobre mi mesa. Mensajes, capturas, lo que los niños han repetido. Lo que mi tía me contó y un mensaje donde mi madre pregunta por abogado de familia. Yo tengo notas también. ¿Notas? Desde que Emma volvió preguntando si yo había abandonado la familia, empecé a escribir fechas y frases. No quería acusar sin pruebas. Sentí una mezcla amarga de culpa y alivio. Culpa porque Laura había visto el peligro antes que yo. Alivio porque no estábamos empezando desde cero. Necesitamos unir todo, dije. Sí. Y necesitamos hablar con alguien que sepa cómo protegerlos sin meterlos en una guerra. Esa noche no dormí. No por miedo solamente. Por vergüenza. Porque mi madre había usado mi cansancio, mi divorcio y mi necesidad de ayuda para acercarse a mis hijos y sembrar una idea. Sus padres no bastaban. Lo más doloroso era que no lo hizo golpeando la puerta como enemiga. Lo hizo con comidas, pijamas, paseos, fotos y frases dulces. La manipulación no siempre llega gritando. A veces llega con una bolsa de ropa limpia y una sonrisa de abuela. Al día siguiente, Laura y yo nos vimos en un café cerca de la escuela de los niños. No fue una reunión cómoda. Todavía teníamos heridas como expareja. Todavía había cosas que no habíamos resuelto. Pero ese día ninguna importaba más que Lucas y Emma. Laura puso una libreta sobre la mesa. Aquí está todo lo que me dijeron después de volver de casa de tu madre. La abrí. Había fechas. Emma preguntó si un juez podía quitarla. Lucas dijo que la abuela cree que Daniel trabaja demasiado. Emma dijo que la abuela le pidió no contar algo para no causar problemas.
Lucas preguntó si vivir con la abuela sería más tranquilo. Yo puse mis hojas al lado. Mensajes de mi madre. La frase donde decía que yo no podía quitarle a sus nietos. La frase donde decía que los niños necesitaban su casa. La frase donde decía que un día pedirían vivir con ella. La captura de mi tía. La frase sobre demostrar inestabilidad de ambos padres. Laura leyó todo sin interrumpir. Al final cerró los ojos un segundo. Esto no es preocupación. No, es preparación. Sí, Daniel, necesito preguntarte algo y no quiero que lo tomes como ataque. ¿Pregunta? Tu madre ha sido así contigo antes. Me quedé callado. La respuesta no era simple. Mi madre siempre había sido intensa. Siempre había mezclado amor con culpa. Siempre había dicho cosas como después de todo lo que hice por ti cuando yo no hacía lo que ella quería. Pero yo lo había normalizado porque era mi madre. Sí, respondí al fin. Pero nunca con los niños así. Laura asintió, sin satisfacción. Entonces no podemos esperar a que entienda sola. No lo hará. Necesitamos abogado. Y terapeuta infantil. Laura me miró. Pensé que ibas a decir que era exagerado. Habría dicho eso hace un mes. Ahora no. Agendamos una consulta con una abogada de familia. No queríamos convertir la vida de los niños en expediente, pero necesitábamos saber qué hacer. La abogada escuchó, revisó mensajes y fue directa. Lo más importante es no reaccionar con impulsos. Nada de insultos, nada de amenazas, nada de usar a los niños como testigos entre adultos. Documenten, limiten contacto no supervisado y mantengan comunicación por escrito. Laura preguntó si Carmen podía pedir custodia. La abogada respondió que cualquiera podía consultar, pero otra cosa era que prosperara. Lo preocupante era la interferencia emocional. Si Laura y yo, como padres, estábamos de acuerdo en establecer límites y podíamos demostrar rutinas estables, eso ayudaba mucho. Pregunté qué hacíamos con las visitas. Por ahora, suspender fines de semana no supervisados. Si hay contacto, que sea con uno de ustedes presente. Y consideren apoyo terapéutico para los niños, no para construir un caso, sino para reparar confusión. Reparar confusión. Eso era exactamente. Mis hijos no estaban odiando a sus padres. Estaban confundidos. Y una persona adulta había usado esa confusión como material. Salimos de la consulta con una lista clara. Avisar por escrito a mi madre que se suspendían los fines de semana. No discutir por teléfono. Dejar todo contacto sobre los niños por mensaje o correo. Hablar con la escuela para confirmar que solo Laura y yo podíamos retirar a los niños. Buscar terapeuta infantil. No hablar mal de Carmen delante de Lucas y Emma. Ese último punto me costó. No porque quisiera destruir la imagen de mi madre, sino porque estaba furioso. Pero la abogada tenía razón. No podíamos sacar veneno de los niños metiendo otro veneno. Esa tarde, Laura y yo escribimos un mensaje juntos. Lo leí varias veces antes de enviarlo. Mamá, por decisión de ambos padres, Lucas y Emma no tendrán fines de semana ni visitas sin supervisión contigo por ahora. Hemos notado frases y preocupaciones que les generan confusión sobre su hogar, su madre, su padre y posibles decisiones legales. Cualquier contacto deberá coordinarse previamente con nosotros dos. No se permite hablar con ellos sobre custodia, jueces, vivir contigo, defectos de sus padres ni asuntos de adultos. Lo envié. Mi madre llamó en menos de un minuto. No contesté. Llamó otra vez. Nada. Mandó audio. No lo escuché de inmediato. Lo guardé. Luego escribió. Esa mujer te puso contra mí. Laura vio el mensaje en mi pantalla y respiró hondo. No respondas a eso. No lo haré. Otro mensaje. Soy tu madre. Otro. Te arrepentirás de alejarme de mis nietos. Otro. Ellos me necesitan más que a ustedes. Ese último se lo reenvié a la abogada. La respuesta fue breve. Guárdenlo. Así lo hice. La primera prueba real de límites ocurrió 2 días después. Mi madre fue a la escuela. No me avisó. No avisó a Laura. Llegó a la hora de salida y dijo que venía por los niños porque siempre los recogía algunos viernes. La escuela llamó a Laura. Laura me llamó a mí. Yo llegué antes de que los niños salieran del aula. Mi madre estaba en recepción, indignada. Esto es ridículo. Soy su abuela. Y no estás autorizada para retirarlos. Vas a hacerme pasar vergüenza aquí. Tú viniste sin autorización. Quería verlos. Entonces pedías una visita supervisada. No son presos. No, son niños. Y no van a quedar en medio de tu guerra. Su voz bajó, pero se volvió más venenosa. Laura te está usando. Laura y yo estamos de acuerdo. Porque ella sabe manipularte. En ese momento Laura entró. No, Carmen. Lo que pasa es que esta vez Daniel y yo hablamos antes de que usted pudiera dividirnos. Mi madre la miró con desprecio. Tú destruiste la familia. Laura no levantó la voz. Puede pensar lo que quiera de mí, pero no se lo va a decir a mis hijos. Son mis nietos. Son nuestros hijos, respondí.
La secretaria de la escuela fingía mirar papeles, incómoda. Yo sentí vergüenza, sí, pero no retrocedí. Vete a casa, mamá. No vas a retirarlos. Me estás quitando mi familia. Estoy protegiendo a mis hijos. De mí. Sí. La palabra salió dura. Pero era verdad. Mi madre se quedó como si le hubiera dado una bofetada. No sabes lo que dices. Lo sé perfectamente. Se fue llorando. Antes, esa imagen me habría perseguido hasta hacerme pedir perdón. Esta vez me dolió, pero no me movió del límite. Cuando Lucas y Emma salieron, Laura y yo estábamos juntos. Emma miró hacia la puerta. Abuela vino. Me agaché frente a ella. Sí, vino, pero hoy se van con mamá. Lucas frunció el ceño. Está enojada. La abuela está triste y molesta porque cambiaron algunas reglas. Por nuestra culpa. No, respondimos Laura y yo casi al mismo tiempo. Laura continuó. Nada de esto es culpa de ustedes. Yo añadí. Los adultos estamos arreglando cosas de adultos. Ustedes no tienen que elegir ni decidir. Lucas bajó la voz. Abuela dijo que si decimos lo que queremos, un juez escucha. Sentí el golpe otra vez, pero mantuve la calma. Si alguna vez tienen sentimientos, pueden hablar con nosotros, con mamá, conmigo o con una terapeuta. Pero ningún adulto debe pedirles que piensen en jueces o decisiones legales. Emma preguntó si la abuela había hecho algo malo. Laura me miró. Respondí despacio. La abuela los quiere. Pero dijo cosas que los confundieron. Y por eso vamos a poner límites hasta que los adultos aprendamos a hacerlo mejor. No era perfecto. Pero no era veneno. La terapeuta infantil nos recibió la semana siguiente. Laura y yo fuimos primero, sin los niños, para explicar la situación. La terapeuta escuchó sin hacer caras de drama. Lo que describen puede generar conflicto de lealtades. Los niños sienten que amar a un adulto lastima a otro. Hay que bajar la carga. Rutinas claras, frases simples, cero interrogatorios y ningún adulto compitiendo por ser el lugar mejor. Eso me dolió, porque mi madre había hecho exactamente eso. Competir. Su casa era más tranquila. Su comida era mejor. Sus reglas eran más claras. Su amor era más puro. Ella no peleaba. Ella no trabajaba tanto. Ella sí sabía. Ella sí podía. Poco a poco, sin decir que sus padres no servían de una vez, construyó la idea. La terapeuta nos dio una frase para repetir. Los adultos se encargan de los problemas de adultos. Tú puedes querer a todos sin elegir. Esa frase se volvió nuestra base. Mientras tanto, mi madre empezó una campaña familiar. Llamó a tías, primos y amigas. Decía que Laura me había lavado la cabeza, que yo le estaba quitando a sus nietos, que después de ayudarme en el divorcio, la echaba como basura. Algunos familiares me escribieron. Decían que mi madre solo quería ayudar. Decían que los abuelos también tenían derechos. Decían que yo estaba siendo cruel. Decían que Laura siempre quiso apartarla. Yo no discutí con todos. Mandé un solo mensaje a quienes insistían. Carmen no fue limitada por ser abuela. Fue limitada por hablar con los niños sobre vivir con ella, jueces, defectos de ambos padres y por consultar cómo alegar inestabilidad de nosotros. Tenemos pruebas. Los niños están recibiendo apoyo. No discutiremos esto con terceros. Algunos dejaron de escribir. Otros pidieron pruebas. A esos les envié lo mínimo. Capturas de mensajes de mi madre hablando de que un día los niños pedirían vivir con ella. El aviso conjunto y la captura de mi tía donde se mencionaba abogado e inestabilidad. No envié frases de los niños. No iba a convertir su dolor en material para convencer adultos curiosos. Mi tía Beatriz fue la primera en disculparse. Daniel, no sabía que era así. Yo tampoco quería saberlo. Tu madre está diciendo que tú la traicionaste. Lo sé. ¿Quieres que hable con ella? No para defenderme. Si hablas con ella, dile que deje de llamar a los niños. Porque ese fue el siguiente intento. Mi madre llamó al teléfono de Lucas. Se lo habíamos dado solo para comunicarse con Laura y conmigo. Una noche apareció una llamada perdida. Luego un mensaje. Decía que la abuela lo extrañaba. Que no dejara que nadie le dijera que no podía verla y que él sabía dónde era feliz. Lucas me lo mostró sin saber si había hecho algo malo. Papá, hice mal en enseñártelo. Sentí una tristeza enorme. Hiciste bien. Abuela se va a enojar. Su enojo no es tu responsabilidad. Bloqueé el número en el teléfono de Lucas y documenté el mensaje. Laura hizo lo mismo con el de Emma. La abogada envió una carta formal a mi madre. No era una demanda. Era una advertencia. Toda comunicación con los niños debía pasar por ambos padres. No podía contactarlos directamente para hablar de conflicto familiar, custodia, vivir con ella o desacreditar a sus padres. Cualquier visita futura tendría que ser acordada, supervisada y condicionada al respeto de límites. Mi madre apareció en mi casa esa noche. No la dejé entrar. Hablamos en la entrada. Una carta de abogado. ¿A tu propia madre? Sí. Después de todo lo que hice por ti. Ahí estaba otra vez.
Su frase favorita. Su llave emocional. No voy a discutir mi infancia contigo. Yo te cuidé. Y yo te lo agradezco. Pero eso no te da derecho a manipular a mis hijos. Manipular. Qué palabra tan fea. Más feo es decirle a un niño que quizá debe vivir con su abuela porque sus padres son inestables. Porque es verdad. La miré. Gracias por decirlo claro. Se dio cuenta tarde. Daniel, no, acabas de decir que es verdad. Eso significa que no fue malentendido, ni frase sacada de contexto, ni preocupación inocente. Tú crees que deberías reemplazarnos. Yo no quiero reemplazarte. Quieres que mis hijos crean que estás más capacitada que sus padres. Porque los veo sufrir. Los hiciste sufrir más. Yo les doy amor. El amor que exige elegir no es amor seguro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esa mujer te puso esas palabras. No, mis hijos me las pusieron cuando volvieron confundidos. Laura no merece ser defendida. Laura es su madre. No necesito estar casado con ella para defender su lugar. Y mi lugar. Tu lugar era abuela. Lo perdiste por intentar convertirte en salvadora. La palabra la golpeó. Yo soy tu madre. Y yo soy su padre. Me estás castigando. Te estoy limitando. Es lo mismo. No, castigo sería apartarte por orgullo. Límite es apartarte porque hiciste daño. Mi madre lloraba, pero había rabia detrás. Un día ellos van a buscarme. Quizá, y si lo hacen cuando sean mayores, escucharán mi verdad y la tuya. Pero mientras sean niños, no vas a usar culpa y miedo para jalar de ellos. Vas a arrepentirte. Puede ser. Pero prefiero arrepentirme de un límite que de haber permitido que mis hijos dudaran de sus padres por complacerte. Cerré la puerta. Me quedé del otro lado con la mano apoyada en la madera. No fue una victoria. Fue una amputación emocional. Poner límites a una madre controladora no se siente limpio. Se siente como traicionar una parte de tu historia para proteger otra parte de tu futuro. Durante las semanas siguientes, los niños empezaron a cambiar. No de golpe. Nada con niños pasa de golpe cuando han sido confundidos. Lucas preguntaba menos por jueces. Emma dejó de decir que la abuela estaba sola por culpa de nosotros. Pero todavía aparecían frases sueltas. Abuela decía que tú te olvidabas de las cosas. Abuela decía que mamá prefería salir. Abuela decía que con ella no tendríamos que cambiar de cama. Cada vez respondíamos igual. Sin atacar. Sin entrar en detalles. La abuela estaba hablando de cosas de adultos que no debía poner sobre ustedes. Papá y mamá se encargan. Ustedes no tienen que elegir. Pueden querer a la abuela y también estar seguros con nosotros. La terapeuta trabajó con ellos usando dibujos, rutinas y palabras simples. Un día Lucas dibujó 3 casas. La de Laura, la mía y la de mi madre. Entre la casa de mi madre y las otras 2 puso una línea gruesa. La terapeuta le preguntó qué era esa línea. Lucas respondió. Es donde empiezan los problemas. Cuando Laura me contó eso, se me rompió algo. No por mi madre, por Lucas. Un niño de 8 años había entendido que la casa de su abuela, que debía ser descanso, se había convertido en lugar de tensión. Eso me confirmó que no había exagerado. Laura y yo también cambiamos. No volvimos como pareja. Eso nunca estuvo sobre la mesa. Pero empezamos a funcionar mejor como equipo. Creamos un calendario compartido. Avisos claros. Reglas iguales para tareas, horarios y llamadas. No perfectas, pero coherentes. Si uno necesitaba cambiar un día, lo hablaba con tiempo. Si los niños tenían una pregunta difícil, intentábamos responder parecido. Si aparecía un mensaje de mi madre, lo compartíamos antes de reaccionar. Un día Laura dijo, qué triste que necesitáramos esto para comunicarnos mejor. Sí, pero al menos lo estamos haciendo. Por ellos. Por ellos. Esa fue nuestra nueva forma de familia. No matrimonio. No amistad perfecta. Coparentalidad real. Mi madre intentó una disculpa 2 meses después. Me mandó un mensaje largo. Decía que quizá había dicho cosas que no debía, pero que todo lo hizo por amor. Decía que le dolía que la tratara como peligrosa. Decía que solo quería que sus nietos estuvieran bien. Y cerraba diciendo que, si Laura no fuera tan orgullosa, nada de eso habría pasado. Leí el mensaje 2 veces. No era disculpa. Era defensa con perfume. Respondí. Una disculpa que culpa a Laura no cambia nada. Para volver a ver a los niños necesitas reconocer que hablaste de custodia, jueces y vivir contigo de forma inapropiada. También necesitas aceptar visitas supervisadas y no volver a hablar mal de ninguno de sus padres. Respondió que entonces yo no estaba listo para perdonarla. No contesté, porque tal vez tenía razón. No estaba listo. Y tampoco tenía obligación de estarlo. Más adelante aceptó una visita supervisada. Fue en un parque, con Laura y conmigo presentes. Los niños estaban nerviosos al principio. Mi madre llegó con regalos. Demasiados regalos. Antes de que se los diera, me acerqué. Hoy no. Son para ellos. Hoy vienes a verlos, no a comprar el momento.
Apretó la bolsa. Por un segundo pensé que se iría. No lo hizo. Dejó los regalos en el coche. La visita duró 1 hora. Fue tensa. Mi madre se mordió la lengua varias veces. Cuando Emma habló de una actividad con Laura, vi como mi madre casi hacía un comentario. Me miró. No lo hizo. Eso fue progreso. Pequeño. Frágil. Insuficiente para devolverle fines de semana, pero suficiente para mostrar que los límites funcionaban. Al terminar, Lucas la abrazó. Emma también. Mi madre lloró. Yo sentí dolor, pero no cedí. ¿Cuándo se quedan conmigo?, preguntó ella, olvidando el acuerdo. Lucas me miró. Intervene. No vamos a hablar de eso hoy. Mi madre respiró hondo. Está bien. Ese está bien le costó. También a mí. La relación con mi madre quedó limitada. No rota del todo, pero tampoco restaurada. Las visitas siguieron supervisadas. Sin llamadas directas. Sin mensajes privados. Sin regalos condicionados. Sin hablar de jueces, casas, custodia, defectos de Laura o cansancio mío. Si rompía una regla, se suspendía la siguiente visita. La primera vez que lo hizo, cuando comentó que con la abuela siempre habría espacio, cancelamos 2 semanas. Me escribió furiosa. No respondí hasta el día siguiente. Ese fue el límite. La próxima visita se reprogramará cuando podamos confiar en que no repetirás ese tema. Poco a poco entendió que mi culpa ya no manejaba el calendario. Eso fue lo que realmente cambió. Antes, mi madre lloraba y yo cedía. Antes, decía que era mi madre y yo me sentía obligado a reparar su tristeza. Antes, recordaba todo lo que hizo por mí y yo olvidaba lo que estaba haciendo contra mis hijos. Ya no. Ser buen hijo no podía estar por encima de ser buen padre. Esa frase se volvió mi centro. Hubo familiares que nunca entendieron. Algunos siguen diciendo que fui duro, que una abuela merece más, que los niños necesitan a todos, que Laura aprovechó para apartarla. Yo ya no intento convencerlos. Los niños están más tranquilos. Eso es mi respuesta. Lucas dejó de preguntar por jueces. Emma dejó de sentir que tenía que consolar a su abuela. Laura y yo podemos estar en la misma reunión escolar sin sentir que somos bandos. Mi madre puede ver a sus nietos solo cuando respeta que no son su segunda oportunidad de maternidad. Y yo aprendí una lección que me costó más que el divorcio. No toda persona que ama a tus hijos sabe amarlos de forma segura. Mi madre decía que quería ayudarme a cuidar a mis hijos. Pero una ayuda que enseña a los niños a desconfiar de sus padres no es ayuda. Es una toma de control con voz de abuela. No le quité a mis hijos a su abuela. Les quité a mis hijos de las manos de una adulta que estaba usando amor, culpa y miedo para reemplazar a sus padres. Ese día entendí que ser buen hijo no puede estar por encima de ser buen padre. Mi madre me dio vida. Pero mis hijos dependen de que yo proteja la suya, incluso de ella.